Hermanos míos, la sección que tenemos al frente forma parte de una serie de aspectos de conducta ética del cristianismo. Es decir, cómo deberíamos ser los cristianos. Esta sección forma parte de eso. Es una parte intermedia antes de llegar al último discurso de Jesús. ¿Se acuerdan? Les dije un día que hay 5 discursos en Mateo. Y cada discurso tiene una parte intermedia. La parte intermedia está llena de milagros, está llena también de palabras más breves de Jesús, que no son, Mateo no las registró como un discurso, sino como tal vez enseñanzas más puntuales. Pero estamos dentro de esa parte que tiene que ver con nuestra conducta. Hemos hablado de la humildad. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de ser como un niño, de venir a Cristo, venir a Dios como un niño para poder tener herencia en el reino de los cielos. Hemos hablado completamente de estar dependiendo de Dios para la vida eterna. Lo que para los hombres es imposible, para Dios sí es posible. Así que hemos estado viendo aspectos de la conducta del ser humano que es cristiano: humildad, dependencia, sujeción, búsqueda solamente del Señor y de su obra y de su gloria, porque solo Él puede sostenernos hasta la eternidad, porque solamente Cristo es el que ha sido dado para la salvación de nuestras almas, nadie más. Ahora, hermanos míos, vamos a hablar algunas cosas de la ética, del buen comportamiento del cristiano. Vamos a hablar algunas cosas del buen comportamiento del cristiano, pero lo vamos a hacer frente a la copa que Jesús debía beber. Lo vamos a hacer conociendo a Jesús el Cristo y meditando en la copa que Jesús tenía que tomarse, porque la sección bíblica así lo hace. En primer lugar, vamos a hablar del perfil de la copa. ¿En qué consistía la copa que Jesús se tenía que tomar? En segundo lugar, vamos a estar hablando sobre la copa que los suyos también podrán tomar. La copa que Jesús se tiene que tomar, la copa que los suyos también podrán tomar. Y por último, la copa y sus implicaciones, que conlleva servir hasta morir. Servir hasta llegar a la muerte misma. Vamos al primero de esos subtemas: perfilando la copa. El perfil de la copa que Jesús se tenía que tomar. Mateo 20, 17. ¿Lo tienen? Vamos a leer hasta el 19. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Hermanos, lo que vemos ahí es la descripción de la muerte de Cristo. En primer lugar, Jesús deja ver claramente que esto ocurrirá en un lugar llamado Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde lo espera la copa a muerte. Jerusalén es el sitio donde Jesús se tomará la copa de muerte. Dice Mateo 20, 17, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén. Esto solo es un dato para que te ayude en tus lecturas bíblicas en casa. En los evangelios, Jesús está yendo hacia Jerusalén. En los evangelios, Jesús está caminando hacia Jerusalén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué está caminando hacia Jerusalén? Jerusalén es la ciudad de los reyes. Recuerda eso. Jerusalén la fundó David. Jerusalén la estableció David como la ciudad reino de Israel. Ahí era donde estaba lo que hoy en día llamamos la Casa Blanca. Ahí era donde estaba la casa del rey, era donde el rey habitaba, ahí estaba el palacio. Y Jesús era descendiente de David. Jesús era el heredero al trono, pero estaban bajo la influencia del Imperio Romano. Así que en el trono habían impostores.
En el trono estaban sentados los Herodes. No les correspondía a ellos el trono de Jesús. Él debía ir a Jerusalén para ser sentado en el trono y reinar. Sin embargo, la Biblia dice que él va a Jerusalén para que lo maten. Qué contrariedad, ¿no? La copa que Jesús tiene que tomarse es una copa de dolor, es una copa de contrariedades, hermano, de contrariedades. Algunos piensan que viniendo a Cristo todos tus dolores terminarán. Viniendo a Cristo todo se arreglará. Hermano mío, ahí me avisas, porque yo no lo he visto. ¿Me explico? Más sufrimos, más duele. Solo a mí. No, mira a Cristo, mira a Cristo. Él también sufrió. ¿Qué te parece? Tener que subir a tu ciudad reino, a donde te deberían esperar con bombos y platillos, y en lugar de eso, saber que vas a subir y que te van a matar. Mira de nuevo el verso 17. Jesús tomó aparte a los 12. Eran sus amigos, eran sus apóstoles, eran sus discípulos. Él los toma aparte y les dice, verso 18, ¿qué dice? Ahora subimos a Jerusalén. Ahora vamos para allá. Es la tercera vez que Jesús anuncia su muerte. Ya lo hemos revisado 2 veces antes. Esta es la tercera vez que lo revisamos. Ahora vamos para Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Será entregado. Lo condenarán a muerte. Se van a burlar de él. Lo van a azotar. Lo van a crucificar. Pero al tercer día resucitará. Pero no vayamos a la resurrección todavía. Diría Martin Lloyd Jones, no te cures tan rápido. No te cures tan rápido. Quédate ahí meditando en el dolor. Quédate ahí meditando en la pasión de Cristo. Ahora vamos para allá y me van a matar, dice Cristo. Me van a matar. Hermano, si fueras tú, irías sabiendo que te van a matar. Jesús sí fue. Jesús sabía que tenía que ir. No era posible quitarse esta copa, pero era una copa de dolor. Hermanos, oye cómo se conoce a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esa gente era sanguinaria. Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas, a los hombres de Dios. Jerusalén, siempre los matas, ahí los acabas. Dice la Biblia que en Jerusalén tenían los sepulcros de los santos. ¿Te acuerdas de eso? Iban todos los días, cuando les tocaba seguramente, a limpiarles la tumba, a ponérselas bonitas, a ponerle flores. Aquí está la tumba de este que matamos hace 150 años. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Era un santo. Y Jesús le dice, sí, pero ustedes tienen las tumbas ahí, ¿no? Sí, porque ustedes los matan. Ustedes los han dado a muerte. Imagínate qué contrariedad. Los matan y luego los adoran. Les dan muerte y luego les hacen una tumba. Te queremos, siervo de Dios, siempre te queremos muerto. No queremos oír nada de ti, no queremos saber nada de lo que tu palabra dice, no queremos saber nada de lo que Dios manda. Queremos aparentar que tenemos una relación con Dios. Esto era el pueblo de Dios. Y ahora el que va es el dueño del pueblo. ¿Y qué van a hacer con él? Jesús describió su copa así: burla, azote, crucifixión. Hermanos, ¿sabían ustedes que Jesús fue asesinado? A Jesús lo mataron. Él murió, sí, murió por nuestros pecados, sí, se entregó voluntariamente, sí, pero le dieron muerte al justo, al santo, al recto, al que nunca debió morir, el que debió ser recibido en el trono, el que debió ser adorado y glorificado. Sin embargo, la palabra clave en esos versículos que hemos leído es: el Hijo del Hombre será entregado. La palabra clave es entregado. ¿Qué quiere decir eso? Entregado significa varias cosas, pero una de ellas es
arrancárselo de encima. Me explico, es interesante que cuando usted entrega algo, ¿usted qué hace? Si yo le entrego a usted mi anillo, ¿qué hago? Tengo que quitármelo para entregárselo. Eso es lo que hicieron con Jesús. Se lo arrancaron de encima. Fue entregado de los judíos, primero de Judas, uno de los 12. Se lo entrega a los judíos, líderes religiosos. Los judíos lo toman y se lo arrancan de encima y se lo entregan a los romanos. Los romanos lo toman y se lavan las manos y lo entregan en la cruz. De manera que judíos y gentiles, todos se quitaron a Jesús de encima. Todos dijeron: que muera, que muera, que muera. No vamos a hacer nada por él, no vamos a intervenir por él. Hermanos míos, este es el perfil de la copa de Cristo. Este es el perfil de lo que Cristo tuvo que sufrir. Abandono de aquellos por los cuales él iba a morir. Se lo quitaron de encima, no lo querían, lo arrancaron de su ser, teniéndolo. Hermano Roberto, ¿qué harías si Cristo te dice que viene ahora más tarde a almorzar contigo? ¿Lo entregarías? Judas lo hizo. Los líderes religiosos lo hicieron. Roma lo hizo. ¿Conforme a la voluntad del Padre? Sí, pero recuerda, lo iban a entregar. Solo a entregarlo, no. Se iban a burlar de él. Dime, ¿quién fue el que te golpeó? Cuando ya lo tenían con los ojos reventados, cuando ya no podía ver, lo golpeaban más y decían: dime, ¿quién fue el que te golpeó? ¿Qué te parece? Eso es sufrimiento. Eso es dolor. Entonces mandaron a hacer una corona de espinas y se la pusieron en la frente. Lo clavaron con espinas como corona. Toma, ahí tienes tu corona. Le pusieron un manto encima y lo adoraban. Después, colgado en la cruz, pasaban y le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate, líbrate. No dices que eres el Hijo de Dios. Hermanos míos, fue doloroso el sufrimiento de Cristo. Si usted viera cómo era un azote romano, si usted viera cómo estaban diseñados, tenían unos garfios, de manera que al caer sobre la piel entraban y al jalarlo desgarraban. Él fue azotado, golpeado, le pusieron una corona y fue al final clavado, sin anestesia, clavado en el madero. Habían dos formas de crucificar, así o así. No se sabe exactamente en cuál fue crucificado él. Habían dos formas, también había otra boca abajo, pero las más crueles eran así, con los clavos sosteniendo tus manos y tus pies. Imagínense uno cayéndose así y ese clavo rompiendo los tejidos. Además, cuando entraba, una muerte brutal, la muerte de Cristo. Ese es el perfil y está llena de sufrimiento, llena de sufrimiento. Tenemos que meditar en eso, tenemos que pensar en eso, tenemos que traer el sufrimiento de Cristo a nuestra mente. Nosotros, hermanos míos, podemos sufrir, nosotros podemos sufrir, hasta puede ser que nos digan que es probable que vamos a sufrir, pero Jesús sabía que iba a sufrir. ¿Cuánto mortifica algo cuando es probable que ocurra? ¿Cuánto da dolor algo cuando es probable que ocurra? Ahora, cuando sabes que de hecho va a ocurrir, saberlo de antemano, de repente fuera mejor que simplemente me pasara sin que yo me diera cuenta. Pero Jesús lo sabía desde antes y sabía que era certero, sabía que no había duda que iba a morir. Esto deja dos cosas claras. Una de ellas, la deidad de Cristo. Dime, ¿quién puede saber certeramente que va a morir? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y que puede dar los detalles? Ningún ser humano. Jesús sí. Y uno dice, bueno, era Dios. Sí, pero a la otra vez, por el otro lado, ¿cuánto mortifica saber que voy a morir? Y saber los detalles de mi muerte. Debe ser muy doloroso. Hermanos míos, recuerda que Jesús es Dios, pero es Dios hecho hombre. Más bien recuerda que es Dios, es decir, nunca debió sufrir.
Tú y yo hemos pecado. Tú y yo somos rebeldes. Tú y yo tenemos una tendencia en la que olvidamos constantemente la palabra de Dios. La ponemos a un lado y seguimos nuestros propios deseos y vamos tras nuestros propios caminos. Es de esperarse que nos pasen cosas. Pero el que tienes aquí es al Santo de Israel, el que no tiene pecado, el que nunca ha desobedecido a Dios. Él es Dios, más bien. Él es Dios hecho hombre. ¿Cómo es posible que éste sufriera? Y sufrió, hermano. Tengo aquí unas preguntas para ver si logro producir imaginación. ¿Te imaginas esa aflicción? ¿Te imaginas lo que es saber que morirás? Y más que eso, que experimentarás la ira de Dios sobre tu vida, que tu muerte será horrenda, atravesada por el dolor, por la traición, por la injusticia, por el maltrato, por la decadencia, por el sufrimiento, por sangre, por cruz. Voy a hacer unas preguntas tal vez mejores. Mírenme por favor y piensen. Levante la mano en el corazón, ¿verdad? Imaginariamente. ¿Cuántos de ustedes han sido traicionados, hermanos? Yo voy a levantar la mía. Usted no levante la suya para que nadie sepa, ¿verdad? ¿Cuántos han sido traicionados? Un buen amigo, tu mejor amigo, te ha traicionado. ¿Cuántos han sido traicionados? ¿Se siente feo que a uno lo traicionen? ¿Duele? Pero no te mató. No, solo te traicionó. Ahora imagínate que además de traicionarte, te mate. Y uno diría, bueno, que me mate de una. No, que te mate de a poquitos. Y a punta de golpes, de clavos, de cruz. Cada vez más, ¿no? Sí. Que te ponga una corona. Que se burlen, que te escupan. Yo creo que nadie aguantaría eso. Si usted estuviera en su sano juicio y no lo tienen amarrado, creo que se defendería. Es más, te han decepcionado, pero no te escupieron, ¿o sí? ¿Te imaginas? Que tras de que me falta el respeto, tras de que me decepciona, me escupe, tras de que me traiciona, me vuela un escupazo. ¿Qué te parecería? Yo creo que todos diríamos, no, pastor, es que me voló una escupa, tuve que darle. Hermanos míos, Cristo sufrió. No abrió la boca. No abrió la boca. No dijo absolutamente nada. Lo hizo por nosotros, sí, pero también lo hizo para darnos ejemplo. Lo hizo para darnos ejemplo. Esto es duro, hermanos. Esto es duro. Saben que tengo a mi hijo enfermo en el hospital. Saben que lo operaron esta semana. Saben que, dice mi esposa ahorita, casi llorando, ya llamaron del hospital. Yo le dije, déjese el teléfono por si llaman del hospital. Me acaba de decir, ya llamaron del hospital. ¿Y qué dicen? Que no está mejorando bien. Le van a dar otra vez el líquido. No sé si le van a ir a hacer un TAC o qué, pero no está mejorando bien. Sabes que eso puede suceder, ¿no? Sabes que eso puede suceder. Y entonces temes. ¿Sabes qué temes? ¿Qué temes, hermano? ¿La muerte de un hijo en el hospital? Sí. Hermano, el hospital es lindísimo. Hay aire acondicionado. Hay camas suaves, reclinables. Es lindísimo, dice Stacy. No, sí es lindísimo. Compáralo con la cruz. Compáralo con la cruz. Por favor, va a morir en un 5 estrellas. Compáralo con la cruz. ¿Sí o no? Hermano, compara la muerte de alguien en un hospital con la cruz de Cristo. No tiene nada de sufrimiento, nada de igual, nada de dolor. Hay que imaginar esto, porque el dolor va a llegar a la puerta y el diablo y la carne van a decir, no te lo mereces. Van a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces debes recordar, colgó en la cruz, colgó en la cruz. Mi Dios colgó en la cruz por mí, para salvarme.
Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Y luego dice la Biblia, dice, no cualquier muerte. ¿Sabes cuál muerte? La muerte de cruz. Pero hermano, para que eso te sostenga en el dolor, tienes que meterte en eso. Tienes que meterte en el Evangelio. Tienes que meterte en el Evangelio. Y el Evangelio tiene que meterse en ti para que eso te sostenga en el dolor. Estaba pensando yo, ¿verdad? Qué hermosa labor hace Jacqueline. Dios te bendiga, ¿verdad? Don Ismael y doña María Eugenia fueron enfermeros por años. Dios les bendiga. Qué hermosa labor. Ayudando al enfermo, tratando de curar, cuidando, tratando de proteger la vida. Hermosa labor, pero también dolorosa, ¿verdad? Dice mi esposa, ese hospital estaba lleno. Le digo, amor, así es, así es. Entras ahí por el dolor y hay dolor por todas partes. Hay gente peor, otros lloran. Había a la par de Manuel una muchacha lamentándose. Y uno dice, ¿qué le está pasando a ella? Y el enfermero dice, ¿quién es el que vino aquí hace 2 días? Solo hay una cama. El más viejo aquí, por favor. Casi como esa película del Titanic. Hay alguien ahí, ¿verdad? Y lleno eso de enfermos y muertos y moribundos. Si vas por el otro lado a la morgue, la gente entra llorando. Hermanos míos, y nada de eso se compara al dolor de Cristo. Al dolor de Cristo. El dolor de Cristo fue increíble, hermanos, increíble. Nosotros sabemos, por último, sé que hemos pecado. Ya por último sé que soy pecador. ¿Sí o no, hermanos? Que en maldad me concibió mi madre, dice David. Sé que soy malo, pero ¿qué tiene que ver con esto? Cristo. Cristo. Tenemos que pensar en eso. El perfil de la copa. ¿Ya está llorando, hermano? ¿Ya está conmigo ahí? Ahora escucha esto. Entonces se le acercó la mamá de Zebedeo, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y postrándose ante él le dice, Señor, ¿qué deseas? Le dice el Señor, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Entiendes, hermano? Ser Cristo, estar atravesado por el dolor, la muerte, camino al lugar donde va a padecer, viendo la copa de su sufrimiento, y aparece una hermana en la fe diciendo, Señor, ¿puede hacerme un favor? Yo imagino que Cristo dijo, dime, porque Él está viendo su muerte. Dime, mira, cuando seas glorioso y te sientes en el trono, ponga a mis 2 hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda, por favor. Lugares de gloria. ¿Qué tiene que ver la gloria y la grandeza humana con el Evangelio, hermanos? Si son 2 carreteras que van completamente hacia 2 lugares distintos. La gloria y la grandeza humana van para arriba. El Evangelio, ¿para dónde va? A la cruz. Uno va para abajo, uno es descendiente, y la gloria y la vanidad humana ascendiente desde la perspectiva del hombre. El Evangelio es humillante, la gloria y la vanidad humana es reconociente y exaltante. Tú eres el Mesías, ¿no? Sí, eso significa que eres el heredero al trono, ¿no? Sí, y ya vamos para Jerusalén. Sí, te estoy diciendo que me van a matar. Ni estaban viendo eso, no estaban escuchando eso. Estaban pensando, este es el que va a heredar el trono y yo quiero ser el califa en el lugar del califa. Cuando yo estaba chiquito, yo veía una fábula donde había unos bichillos que siempre querían ser el califa en el lugar del califa. Yo quiero ser el de la derecha y mi hermano, por favor, el de la izquierda. Mami, ve y dile. Él siempre oye a las mujeres.
Él siempre está atento a las hermanas en la fe. Si tú se lo dices, nos va a ir mejor en la petición. Pero no digas nada que los otros 10 no se den cuenta. Que solo seamos nosotros los que nos sentemos, uno a un lado y el otro al otro lado. ¿Viste? Esto es entre nosotros. Seguro ella también fue, Señor, ¿te puedo hacer una petición? Sin que sepan los demás. Hermano, un plan humano, una estrategia despiadada para buscar gloria humana ante la muerte de la cruz de Cristo. Jesús dice, ve ahí conmigo, Mateo 20, 22. ¿Qué dijo Jesús? No saben lo que piden. Mateo 20, 22. No saben lo que piden. ¿Lo vieron, hermanos? No saben lo que piden. Este ya es el segundo punto del sermón. Una copa de la que los suyos podrán beber. Jesús pregunta, verso 22. No saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron. ¿Qué respondieron? Podemos. Pero ¿cuál era el contexto de la Biblia? Escucha el contexto de la Biblia. En verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre venga, perdón, ese no son los textos que quiero citar. A ver dónde está el contexto. Aquí. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Cuál era el contexto de la Biblia? ¿Pueden o no pueden? ¿Pueden beber de la copa que yo voy a beber? Y ellos dicen, podemos. Pero unos versículos anteriores, en Mateo 19, dice, ¿quién podrá salvarse? ¿Cuál era la respuesta? Nadie. Nadie puede, hermanos. Nadie puede beber de la copa de Cristo. Pero ellos, ¿qué decían? Sí podemos. ¿Por qué estos hombres decían que sí pueden? Porque ellos estaban cegados por algo que se llama la vanagloria humana. Ellos creían que podían. Creían que podían porque estaban pensando en los tronos en los que se iban a sentar. Porque Jesús ya había estado hablando de esos tronos. Y ellos estaban ya fantaseando con los tronos. Si tú lees en la Biblia, en el libro de los Salmos, dice esto, Salmo 110, leo para ti. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha, dice el Señor a mi Señor, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ellos, Jacobo y Juan, decían, y a mí dame la derecha y la izquierda del Señor de mi Señor. Ellos estaban fantaseando con la vanagloria humana. Hermanos, voy a dar un ejemplo para que ustedes se identifiquen. Cuando yo estaba chiquito, ya tenía como 22 años, 23 años, me llamaron a pastorear a una iglesia en Acerrí, en Desamparados. Y entonces la iglesia tenía casa pastoral, la iglesia tenía un salario, la iglesia tenía un templo. Y me dijeron, si te portas bien, hasta te compramos un carro. ¿Y saben qué vine yo a decirle a mi esposa? Mi amor, ahora sí vamos a entrar a las grandes ligas del ministerio. ¿Por qué? Porque yo era pastor allá en 27 de abril, a 3 viejitas y un par de locos. Allá en 27 de abril. Eso lo digo con amor, pero era verdad. 3 viejitas y 2 locos. Papi conoció, ¿verdad? Allá era pastor yo. Ahí yo cantaba con una guitarrita y las hermanas decían, amén, pastor, amén, hermanas. Y ahí hacíamos culto lindísimo. Pero allá era una gran iglesia con templo, con casa, con plata y hasta un carro prometieron. Así que yo me vine en mi vanidad pensando, las grandes ligas pastorales. A los 8 meses, humillantemente, me habían mandado a dejar. Por un problema que no fue mío. Pero Dios dijo, ve y aprende. Humildad. Y le digo a mi esposa, ¿de qué sirve todo eso? Sí, pero tardé 8 meses allá dándome cuenta de qué sirve todo eso. ¿De qué sirve la grandeza humana, hermanos? Si no está Cristo. ¿De qué sirven las glorias de este mundo si no hay evangelio? ¿De qué sirven? Aún desde el púlpito hay quienes buscan su trono a la izquierda y a la derecha. Aún desde el púlpito hay quienes quieren ser reverenciados.
Aún desde Cristo, alguien puede agarrar a Cristo y decir, me falta Cristo para que la gente se arrodille ante mí, así que voy a ser cristiano. Ya lo tengo, béseme el anillo. Estaban usando a Cristo como un medio de vanagloria humana. La respuesta de Jesús fue, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa? Podemos. Jesús dice, ciertamente beberán. El juego de palabras que ahí ocurre es sumamente interesante. Hay un juego de palabras único. Mateo 20:23, mírenlo ahí. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán. Futuro, van a poder beberla, pero no ahora, no de esa forma, no con una mentalidad humana, no así. ¿Cuándo la bebieron, hermanos? ¿Quiénes son los dos que están pidiendo la izquierda y la derecha de Cristo? Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, ¿verdad? Los hijos del trueno, los Boanerges, hombres duros, hombres enojones, buscapleitos y también vanagloriosos. Jacobo fue el primer apóstol al que le dieron muerte. El primer apóstol al que mataron por Cristo. Esteban fue el primer mártir, pero Esteban no era un apóstol. Jacobo fue de los 12 el primero que murió por Cristo. Como si Cristo dijera, querías beber mi copa, ¿no? Sí, entonces tienes que morir. ¿Y Juan dónde murió? ¿Alguno conoce la historia de Juan el apóstol? Desterrado en una isla, en Patmos, solo, abandonado, mandado a morir, solo, también por la causa de Cristo. Jesús dice, ¿pueden beber mi copa? Ellos dijeron, podemos. Y Jesús dice, sí, que la van a beber, pero no así, no ahorita. ¿Qué necesitaban ellos, hermanos, para poder beber la copa? ¿Qué necesitaban? Piensa. ¿Qué necesitaban? Hechos 1:8. La pregunta es, ¿tienen poder? ¿Pueden? ¿Tienen poder? ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibirán, ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ese es el juego de palabras de Mateo 20. Esa es la clave de la copa. Jesús iba a ir a beber la copa. Sí, él estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Era Dios, guiado por el Espíritu Santo, Dios hecho hombre. ¿Quieres ver cómo se ve un hombre lleno del Espíritu Santo? Mira a Cristo en los evangelios. Así se ve un hombre lleno del Espíritu Santo, dispuesto a beber la copa. ¿Quieres ver cómo se ve un hombre en su estado carnal y pecaminoso, dizque siguiendo a Cristo? Mira a los discípulos en el evangelio. Son un fracaso total. Creen que pueden lo que no pueden. Pero ¿quieres ver cómo se ven los hombres después de que viene el Espíritu Santo sobre ellos? Mira a los discípulos después de Hechos 1:8. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Sabes que a Juan y a Pedro los azotaron? Probablemente ahí estaba también Jacobo. Los azotaron por predicar y salieron contentos. Pero fue hasta que el Espíritu Santo vino. Si no, créeme que hubieran dejado todo botado. Es más, cuando Jesús murió y el Espíritu Santo no había venido aún sobre Pedro, ¿sabes qué dijo Pedro? Yo no sé ustedes, pero yo me voy a ir a pescar. Y los demás dijeron, sí, vámonos. Se acabó Cristo, ¿verdad? Y cuando están ahí pescando, ya vienen hacia la orilla y Jesús está esperándolos, resucitado, esperando que vengan para mostrarles su gloria. Hermanos míos, nosotros no podemos, pero aquellos que están en Cristo, por el poder del Espíritu, ciertamente también podrán. Ciertamente también podrán beber la copa de la que Cristo tuvo que beber. Ese es el punto. Cristo tuvo que beber una copa de dolor,
nosotros también beberemos de esa copa de dolor. También la beberemos. Debemos recordar eso. Pero también debemos recordar que en esa copa de dolor está impregnado el Evangelio. ¿Qué iba a pasar al tercer día? Dijo Jesús: resucitaré. Al tercer día resucitaré. No me quedaré en la tumba. Venceré la muerte con poder. Volveré a la vida con poder. Y los ojos de los que estamos hoy, después de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, deben estar ahí en el Evangelio, en la muerte y en la resurrección gloriosa de Cristo. No en la exaltación vanidosa de nuestras capacidades humanas, sino en la gloria que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Podemos, hermanos, y podremos, en dependencia de Cristo mismo, hasta que Él vuelva. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Último punto del sermón: una copa que cuando la has bebido implica seguirla bebiendo hasta que Cristo vuelva. Mira lo que dice Mateo 20:24. Al oír esto, de que querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda, al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Es decir, estaban todos iguales, llenos de la fantasía de tomar el poder y de tomar el reino. Solo que estos dos se habían adelantado. Pero todos estaban iguales. ¿Dónde está la muestra? Ellos se indignaron con los otros dos. Entonces Jesús aprovecha esto para darles una lección. Dice: pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Aquí viene la ética cristiana. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La copa que voy a tomar, dice Cristo, es una copa de dolor. Esa misma copa ustedes también la podrán tomar cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Todos los discípulos de Cristo podemos tomar la copa de Cristo, pero no en nuestras fuerzas, no buscando nuestra gloria, sino buscando el ejemplo de Cristo. Servicio. Hermanos, ¿vamos a sufrir siendo cristianos? Amén. Hemos de procurar sufrir por Cristo, para Cristo. ¿Cómo? Sirviendo. El Señor nos ayude. Sirviendo en medio del dolor, sirviendo en medio del sufrimiento, sirviendo en medio de la prueba, sirviendo. Si a Cristo lo mataron, entonces yo voy a seguir. Dice el autor a los Hebreos: todavía no has echado sangre, ¿verdad? Cuando yo era chiquito, iba en bicicleta y me pasé llevando un alambre de púas. Uno me cortó aquí, el otro me cortó aquí y el otro pegó en la bicicleta. Los 3 hilos de alambre. Por ahí caí moribundo. A la media hora me desperté, me revisé. Yo decía: estoy bien. Asustado, ¿verdad? El corazón me hacía así. Pero yo decía: estoy bien. Y de pronto vi un chorro de sangre. Y entonces dije: no estoy bien. Empecé a verme mejor. Cuando hice así, me vi el tasajo que tenía aquí, ¿verdad? Cuando me quité la camisa para limpiarme esto, la camisa salió roja aquí. Yo dije: la mojé en el río Tempisque, la apreté y me la pegué aquí, desde aquí hasta aquí. Y yo dije: no estoy bien, estoy sangrando.
Hermano mío, cuando creamos que estamos en pruebas y en dolor, revísate y pregúntate, ¿ya estás echando sangre por Cristo? No, entonces sigue. Sangra por dentro, pastor. Sí, yo sé. El mío también sangra por dentro, pero todavía no ha salido para afuera. Entonces sigue. No has dado hasta la sangre. No has dado hasta la sangre. Recuerda eso. No has dado hasta la sangre por Cristo. Voy a terminar de una forma diferente a como tenía pensado. Ve conmigo a Hebreos 12. Ve conmigo a Hebreos 12, por favor. Porque al final este es el centro de todo lo que estoy diciendo. Hebreos 12. Verso 3. ¿Lo tienes? Hebreos 12, 3. Hebreos 12, 3. ¿Para qué sirven estas porciones de la Biblia que nos muestran la muerte de Cristo y el llamado a servir hasta morir? Hebreos 12, 3. ¿Lo tienen ya? Hebreos 12, 3. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen. ¿Para qué hay que considerar la copa de Cristo? Para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Por qué tengo que ver a Cristo colgado? Para que no te canses ni te desanimes en tu corazón. Dice, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. ¿Qué dice? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Siempre me ha gustado esa palabra. Azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. ¿Viste eso ahí, hermano? Es para tu corrección que sufres. Le decía yo, hermano Roberto, que mi hijo está en el hospital, ¿verdad? Y entonces la gente me dice, Dios está trabajando con él. Y yo le digo, amén. Y conmigo también. Y con ella también. Y con el abuelo también. Y con la abuela también. Sí, hermanos, oye esto, es para tu corrección que sufres. Es para tu corrección. Dios los trata como a hijos. Sí, estoy leyendo. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, pon tu dedo ahí, todos los santos sufren. Todos los santos han sufrido. Nunca pienses que soy solo yo. No le creas eso al diablo ni a la carne. Todos han sufrido. Le digo a mi esposa, amor, ¿dónde está Pablo? ¿Sabes cuál es la respuesta? Muerto. No, en la presencia del Señor, sí, claro, pero muerto. ¿Dónde está Pedro? Muerto. ¿Dónde está Jacobo? Muerto. ¿Dónde está Juan? Muerto. ¿Dónde estuvo Cristo? Muerto. Entonces, ¿tú por qué no quieres morir? ¿Tú eres eterno? ¿Tú no quieres sufrir? Si lees Hebreos 11, verás que a los santos los partieron hasta por la mitad con una sierra, estando vivos, que los empalaron, le metieron un palo desde la parte terminal de tu columna hasta salir aquí o por aquí, y los colgaron, que se murieran. Hermanos míos, esta gente sufrió por Cristo. Los tiraron a los leones, los echaron a morir por Cristo. Yo no he dado hasta la sangre,
A mí no me ha pasado nada de eso. Estoy sufriendo, sí, pero no estoy en un palo, ni en una cruz, ni en los leones, ni ante una sierra. Entonces, cálmate. Y entendamos que para nuestra corrección somos disciplinados. Dice el verso 8, pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. ¿Estás contento de ver el sufrimiento? ¿Quién va a estar contento? Al presente, ninguna disciplina parece causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados en beberse esa copa, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Después da fruto. Al momento parece que no, pero Cristo está siendo formado en mí. Por tanto, les digo que me encanta esa palabra, ¿verdad? Por tanto, verso 12, ¿qué hay que hacer entonces? Fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Le digo a mi papá, yo no lloro, pero no voy a negar que las rodillas se sienten raras. No voy a negar que las manos se sienten así. Estoy poniéndome puntillas para que vean las manos se sienten así. Así. Como que uno se afloja, ¿verdad? Como que uno se afloja. ¿Y qué dice la Biblia? Mira a Cristo. Entiende que Él te está salvando y reorganízate. Respira y glorifica el nombre del Señor. Alábalo, sírvele, hónrale hasta que mueras, hasta que eches el último suspiro. No te detengas, no te pares. No te pares a tirar piedras a los perros que ladran, dice una poesía. No te pares a eso. Mira a Cristo y sigue viendo a Cristo. Ese es el llamado que tenemos, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Porque hubo uno que lo hizo por nosotros, lo hizo por amor y no tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo. Considerando el sacrificio de Cristo, hemos de tomar valor en las luchas y en las pruebas. Dice un viejo canto, ¿qué dice? La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Jesús, ¿qué crees que siguió haciendo? Siguió yendo hacia Jerusalén. Y yendo hacia Jerusalén, ¿qué crees que iba haciendo? Escucha, al salir de Jericó, una gran multitud siguió a Jesús. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír a Jesús, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: oye lo que Jesús dijo, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Hermanos, va a morir, va para allá. ¿Y qué va haciendo de camino? Sirviendo. La gente les decía: cállense. Y Jesús tal vez hubiera dicho: sí, cállenlos por favor, yo solo estoy viendo la cruz. Y no, Él mismo dice: tráiganlos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Señor, déjanos ver otra vez. O déjanos ver. Y Jesús los sana. Dice el verso 34. Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos. Eso es Cristo. Y esto es para nosotros. Y al instante recobraron la vista. ¿Y qué hicieron, hermanos? Y lo siguieron.
lo siguieron camino ¿a dónde? Camino a la cruz. Lo siguieron camino a la cruz. Yo creo que está de sobra decir: ve y haz tú lo mismo. Señor, abre mis ojos para seguirte hasta la cruz misma, hasta la sangre misma. Señor, déjame entender la eternidad. Dame una visión del cielo y de tu gloria. Quítame esta condición carnal que no quiere ver la eternidad, no quiere ver para allá, hermanos. Todo aquí está echado hacia la eternidad. Si estuviéramos en la panga, ya les hubiera dado un ejemplo visible, haciendo así. Y todo, ¡ay, pastor! No intentes eso. Deja que se vuelque. ¿A dónde? A la eternidad. A la eternidad. Le digo a la hermana Yajaira, una hermana que tenemos en la fe, por alguna razón no queremos que nadie se nos vuele para allá. Y por alguna razón insistimos en quedarnos de este lado. Pero si aquí todo apunta para allá, pregúntale a los hermanos que trabajaban en el hospital. Aquí todo apunta para allá, ¿sí o no? Todo apunta para allá. Los médicos están todos pulseando para apuntar para acá, pero aquí todo apunta para allá, todo apunta para allá. Entonces, que ese Señor, ábreme los ojos, ayúdame a dejar de pelear y a irme para allá también, Señor. Que yo vaya para allá, seguirte a la cruz. Nos vamos, hermanos, nos vamos a la eternidad. Estamos yéndonos. Yo les dije que Thomas Watson, venían las hermanas llorando y él las abrazaba y les decía: pronto vuelas a la eternidad. Y dice la gente hoy en día diría: ¿qué consejo es ese? Por Dios, declárame prosperado, bendecido y en victoria, y asegúrame mi salud eterna si puedes. Y él decía: pronto vuelas a la eternidad. Y la gente no entiende. Es que todo está apuntando para allá. Todo está apuntando para allá. Toda la creación visible apunta a la que no se ve. Al final de nuestras vidas, a la realidad de quienes somos. Creación de Dios que está volviendo a Dios. Creación de Dios que está volviendo a Dios. Mejor vuelve con Él. Vuelve de la mano de Él. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante porque estos ciegos estaban ciegos. Pues no estaban tan ciegos. Ahí se las dejo picando. ¿Verdad, Carlos? Ahí queda picando en el área para que le meta una patada a esa verdad teológica. ¿Por qué no estaban tan ciegos? Siendo ciegos, sabían que era el heredero del trono. Era el hijo de David. Tú eres el rey. Yo lo sé. No te puedo ver, pero sé que lo eres. Déjame verte y caminar contigo. Eso es, hermano. No estaban tan ciegos, ¿verdad? Sabían que iba para Jerusalén. Sabían que era el hijo de David y querían ir con él. Solo ocupo ver. Solo ocupo ver. Hermanos míos, ¿sabes tú que estamos yéndonos para el cielo? Solo ocupo a Cristo. Me voy, dice Cristo ahí. Mira qué precioso. ¿A qué iba, hermano? A hacer morada. Me voy a preparar morada para vosotros. Me voy a ir a acomodarles la cama. Y cuando yo vuelva, los tomaré conmigo. Y los llevaré y estarán conmigo. Hermanos míos, esta es la perspectiva de la realidad eterna. Él nos está haciendo un nicho, una cama, un lugar donde estar, una habitación, ya no temporal, sino ahora eterna. Eterna. Yo creo que habría que terminar diciendo: déjate llevar. Vamos, ven conmigo, déjate llevar, ven conmigo. ¿Qué es la iglesia, hermano? Los que fueron llamados. Ven conmigo. Sigamos a Cristo hasta que Él vuelva o hasta que nos llame para allá.